Bien, reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre, damos gracias al Señor por este bendito tiempo. A todos ustedes que se conectan a esta hora y que nos siguen de las diferentes ciudades y latitudes de nuestro país. De verdad, muchas gracias. Como siempre, dando gracias al Señor por permitirnos una vez más escudriñar su palabra, aprender, ser edificados, fundamentados en los principios y en las verdades bíblicas. Así que damos gracias a nuestro Rey por eso. Y reiterarles nuestras invitaciones a que se vinculen a nuestras aulas virtuales, de igual forma a nuestros equipos de oración, de horas de madrugada, de 4, 5, 6 de la mañana. De antemano nuestra gratitud a esos equipos que mantienen día a día orando, no solamente, mi amado hermano, por la iglesia y por cada uno de los hermanos en Cristo, sino además por nuestra nación. Qué buena falta sí que nos hace estar orando por nuestra nación, porque hallen los gobernantes sabiduría, inteligencia, porque a la verdad cuenten con algo de entendimiento, de capacidad para gobernar de la mejor forma, ¿no? Así que, bueno, a nuestros equipos de intercesión, de verdad, muchas gracias. A cada equipo de varones, son varios equipos, de mujeres, de damas, son varios equipos, nuestra gratitud. Contentos de igual forma por las aulas virtuales de nuestros niños, de los niños de la iglesia. Tenemos niños desde los 4 años hasta los 12, 13 años. De verdad, damos gracias al Señor por ello. Ha sido una gran bendición ver cómo no solamente hay niños aprendiendo, sino maestras muy capacitadas, idóneas, de tiempos de estudio, de preparación, para que los niños puedan aprender la palabra de la mejor forma. Bien, algunos preguntan, me dice aquí, preguntan los requisitos para estar en un equipo de oración. No, no es otro que estar estudiando, hermano. ¿Cómo orar si no es bíblicamente? ¿Cómo orar si no es centrados en la palabra? ¿Cómo orar si no es en la persona de Yahshua, de Jesús? Requisitos para los niños. Bueno, que los papás estén estudiando, hermanos. No podemos poner cargas en nuestros hijos o de alguna forma estar instándoles a que estudien si mínimo papá o mamá no lo están haciendo. Así que único requisito que sus padres estén estudiando. Por lo demás, mis amados hermanos, a la distancia una vez más, nuestra gratitud, amén, nuestra gratitud a cada matrimonio, siempre eh, que, que sigan siendo bendecidos, y esto a causa de que estén y esperamos siempre viviendo los principios y las verdades eternas. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar, y si usted nota que aún sus invitados no están, recuérdeles que estamos en nuestro servicio. Si nota que hay falta de algún estudiante o falta de algún maestro o de personas que tú conoces, si tú notas eso, por favor, hazles el llamado y vamos a pedirle al Señor que les disponga de medios, pero también disponga los corazones, las mentes, para que la palabra que hoy va a ser enseñada realmente no sea un tiempo de intelectualidad, sino un tiempo verdaderamente para que cada área de nuestro ser sea transformada. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, buen Santo, mi amado Señor, que tu Espíritu Santo, esto es tu Ruach HaKodesh, nos asista en este tiempo, Señor. Asista a nuestro entendimiento para que podamos, bendito Rey Santo, mi amado Señor, a través de una enseñanza como la de hoy, Señor, conocer aún más de tu preciosa revelación. Esto es tu palabra. Y que a través de esa revelación de tu palabra haya una transformación en cada área de nuestro ser. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Sabiendo que tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Señor, a ti te damos toda la gloria y la honra. A ti, bendito Rey Santo, mi amado Señor. Por favor, Señor, obra con poder, Señor, en este tiempo. Toma el control, Señor. Toma el control en los aires. Toma el control, bendito Rey Santo, sobre toda potestad, Señor.
Padre, y neutraliza todo aquello que está impidiendo, Señor, que tu palabra corra. Derriba toda fortaleza, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor, para que, bendito Rey Santo, tu palabra siga corriendo, Señor. Neutraliza todo plan del adversario, Señor. Todo plan del enemigo, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, Rey Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad, Padre, es que conozcamos tu palabra, que vivamos conforme a tu palabra, pero que te conozcamos por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, no cabe duda que estamos viviendo unos tiempos ciertamente algo complejos, ¿no? No solamente se viven a nivel de la economía, de las finanzas, sino vemos a nivel político, social, una sociedad que cada vez como que pareciera derrumbarse, y esto a causa de querer llevar sus propios principios, de querer autogobernarse, que indudablemente es el pecado aberrante, ciertamente, de una humanidad que no reconoce a su creador. Indudablemente que son unos tiempos complejos a nivel mundial, pero ni qué decir a nivel local, donde pareciera que se quiere entronar ese espíritu de anarquía, donde ya las instituciones pareciera se quieren relegar. Hoy nuestros gobernantes le piden a las autoridades que se replieguen, y no a una turba de, de rebeldes, y así a bien usted tiene que recibirme el, el, el término, pero hoy no hay quien se levante como gobernante para respaldar las instituciones. Es una verdad que ocurren cosas que a de veras queda uno atónito. Uno dice, pero ¿cómo pudo haber ocurrido esto? ¿O cómo puede a ocurrir aquello? Pero lo que sí es muy claro, mis amados hermanos, es que el Señor ha impuesto autoridades. Y hay instituciones, y la institucionalidad tiene que prevalecer sobre el bien de un individuo, de dos individuos o de una comunidad. Sin embargo, hoy, mis amados hermanos, lo que vemos ciertamente es cómo se le pide a la institucionalidad que mengüe en cuanto a sus deberes y responsabilidades. Mientras que a esta sociedad se la va carcomiendo un espíritu anárquico, de rebeldía, de desobediencia. Es lamentable lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y todo surge también desde la enseñanza que reciben nuestros niños y jóvenes desde sus primeras aulas. ¿Qué podremos esperar si es una organización la que forma a los niños de nuestra nación, la que invita a que se levanten en desobediencia y comillas civil? Por el amor de Dios, amados. Lo triste de todo esto, de este gris y como lúgubre panorama, pues no es una sociedad ciertamente y una humanidad como esta, porque bien sabemos que es una humanidad caída en desgracia, y esto a causa de no reconocer a Dios, al Creador, esto a causa de rechazar a Jesús y a las Escrituras. No, lo triste también y lamentable que parece que como que sobrecoge nuestros corazones es ver cómo cierto grupo de cristianos pareciera estar como alimentando con unas ideas que son, digo cristianos comillas, con ciertas ideas que no son bíblicas, que no corresponden a los principios y a las verdades, sino más bien a ideas y filosofías que cada uno ha albergado y acuñado en sus mentes y en sus corazones. Durante años hemos venido de generación en generación anhelando un mejor país, anhelando mejores gobiernos, anhelando mejores gobernantes. Mis amados hermanos, ahí no está verdaderamente el recurso de nuestra felicidad o de nuestro contentamiento. Los gobernantes fallan y ciertamente las clases dirigenciales fallan a raíz de su actuar corrompido, de la mala entraña de muchos. Los gobiernos fallan ciertamente, ya sea de índole de
de cierto extremo, ¿no? De este lado o de este lado, gobiernos imperialistas o gobiernos anarquistas o gobiernos dictatoriales o gobiernos monárquicos o los democráticos, digamos que es el menos peor entre todos. Sin embargo, el democrático es asaltado por la corrupción. Pero todo esto que les acabo de mencionar, todo esto realmente aplica o es positivo para, para desilusión, para desengaño, ¿no? Para lo que vive una sociedad. Hermano, como para poner punto y aparte, definitivamente una humanidad sin Dios está destinada a la destrucción. Una humanidad que no reconoce los principios y las verdades está destinada verdaderamente como a canibalizarse. Una humanidad, una sociedad, una cultura que rechaza a Cristo definitivamente está llamada a la autodestrucción. Y creo que no hay una especie más depredadora en estos tiempos que la del ser humano. Así que, mis amados hermanos, nuestra confianza, nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Rey de Gloria. Él no falla. Recordar que somos extranjeros, advenedizos por esta tierra, somos pasajeros, nuestra ciudadanía celestial. Y aunque vivimos todo esto, mis amados hermanos, tengo la plena certeza que aún y al Señor esto no lo toma por sorpresa. Él tiene el control de todo. Y esto para sus hijos también. En medio de todo este caos, en medio de todo este mare magnum de situaciones, también tengo la certeza que hay un eterno gobernante que ha cuidado a los suyos. Y esto es Yahweh. Tengo la certeza que hay un gobernante incomparable, único, insustituible, Jesús, quien cuida de cada uno de los suyos, quien tiene en su mano a cada una de sus ovejas. Es indudable que si hay un Salvador y gobernante con justicia, amor, misericordia y gracia, es Jesús. Por eso, mis amados hermanos, siempre la invitación que haremos desde Familias en Cristo es: no le quites la mirada a la palabra, no le quites la mirada a este libro, no pierdas de vista este libro. Aquí están las buenas noticias, aquí tú conoces el mejor gobernante, aquí tú tienes claro cuál es el mejor gobierno. No le quitemos la mirada a este libro. No le quitemos la mirada a un libro que nos dice con toda exactitud de dónde venimos, quiénes somos y dónde al final terminaremos. Mis amados hermanos, la invitación muy juiciosa, amable y noble es a que no le perdamos de vista a los principios y a las verdades bíblicas. Es ahí en los principios y en las verdades bíblicas donde nos fortalecemos. Es ahí en los principios y en las verdades bíblicas donde nos damos cuenta verdaderamente cuál es nuestra ciudadanía, quién es nuestro gobernante. Por muchos años como nación hemos pedido un mejor país. Y después de todo esto que estamos viendo, a la verdad tengo una convicción. No necesitamos un mejor país, necesitamos mejores familias, necesitamos mejores seres humanos, necesitamos mejores ciudadanos. Y eso solamente lo da la palabra. Necesitamos mejores matrimonios y eso lo da la palabra. Necesitamos matrimonios influyentes. Necesitamos hombres y mujeres influyentes a través de la palabra. No necesitamos una mejor nación. Tengo la convicción de mi corazón profunda que vivo en uno de los mejores países del mundo. Pero también, después de ver todo esto, sí es una nación que está gimiendo por tener las mejores familias, por tener los mejores matrimonios. No cabe duda que como cristianos tenemos un gran gobernante, Jesucristo.
No cabe duda que Él tiene el control y es soberano de todo. Por eso, mis amados hermanos, a no perder de vista los principios, para que nuestras generaciones no pierdan de vista tampoco los principios, para que nuestra descendencia no pierda de vista los principios. Qué bueno sería tener una estadística del nivel de productividad de nuestros jóvenes hoy. No le quepa la menor duda, amado hermano y hermana que me ve, nos llevaríamos grandes sorpresas. Y al Salmo 33, por favor. Alegraos, oh justos, dice la palabra en Yahvé. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar al Señor con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Señor es Jehová, es Yahvé, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, versículo 15. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a nuestro Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bien, pues mi amado hermano, si algo nos es revelado tan precisamente a nosotros los creyentes, nacidos de nuevo, a los que y a cada uno de los que tienen a Jesucristo como su Señor, pero también como su Salvador. Si algo nos es revelado en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, es un Rey de gloria. Si algo nos es revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, es un Dios soberano. Es aquel que tiene el control absolutamente de todo. Si algo también nos es revelado y los que mantienen estudiando y han venido desarrollando sus estudios, se han venido dando cuenta que si algo también nos ha sido revelado es que este es un libro que no falla. La Biblia no tiene errores, la Biblia es infalible. En la palabra de Dios encontramos, cuando vemos no solamente a nuestro gobernante, nuestro rey, nuestro salvador, no solamente encontramos un plan de salvación, sino que también encontramos lo que necesitamos para poder seguir nuestro trasegar en este tiempo, aun y cuando contamos por su gracia con su salvación. Hermanos, nada podrá ser más importante e impactante para la humanidad hoy que este libro. De manera tal que tenemos un gran compromiso ustedes y nosotros
y es de hacer que este libro y esta palabra corra. En este libro, mis amados hermanos, conocemos el carácter del Rey nuestro, del Señor nuestro. En este libro, mis amados hermanos, conocemos su poder. Sabemos ciertamente su sabiduría incomparable, muchas cosas, aunque tengamos de este libro con respecto a revelación y a nuestro Rey. Sí, tenemos muchas cosas, pero aún no están todas con respecto reveladas a lo que es su pleno carácter. Él es mucho más, muchísimo más. Esta mente no alcanza a comprender cuán infinito es nuestro Rey de gloria. En este libro conocemos a un Dios, sí, de justicia, de amor, de gracia, pero también de juicio. En este libro tenemos clara cuál es su voluntad. ¿Quién es Él realmente? No existe otro libro que pueda cambiar el corazón, ¿no?, de quienes lo estudian como la palabra del Señor. Gracias a este libro, a sus enseñanzas, a lo que nos revela de tiempo en tiempo, podremos saber cómo tener paz, cómo estar gozosos, cómo alabar, cómo adorar en medio de lo que tenemos que vivir en este tiempo. Podremos ser fortalecidos también. Y somos fortalecidos por la fe en aquel que nos gobierna, en aquel que es también nuestro Salvador. La Biblia es la única y suficiente escucha e inerrante revelación de Dios. No hay otro libro como este, hermanos. Solo ella nos enseña acerca del carácter del Señor, acerca de sus atributos, pero también de quiénes somos nosotros. No existe otro libro en el mundo que pueda obtener tal reconocimiento. ¿Cuál es? Inerrante, infalible, singular, única, auténtica. Por lo tanto, este es un libro que debe ser estudiado. Este es un libro que debe ser amado, apreciado, pero por sobre todo obedecido. La palabra del Señor, este libro, la Biblia, debe ser el fundamento debe ser el fundamento en cuya vida, en cuyo matrimonio, cuya iglesia, cuya sociedad se fundamente y crezca. Debe ser para nosotros los creyentes nuestra norma de fe y conducta en todo tiempo. Sí es nuestra guía, es una realidad. Sí desarrollamos fe, pero también debemos de reflejarla. O sea, esto es conducta. Y hacemos bien en aferrarnos a la única verdad profética, dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 20. Haríamos bien en aferrarnos a esta única y auténtica palabra profética, la palabra del Señor, la Biblia. Dicho lo anterior, mi amado hermano, no es solamente decirlo, sino guardarlo, llevarlo a cabo, porque es necesario demostrar y dar evidencias de que si decimos ser creyentes, vivimos conforme a lo que creemos y en quién creemos. Lo hemos insistido en todo tiempo. Debe ser este libro la verdad absoluta en nuestras vidas, a pesar y de las circunstancias y de la situación. A pesar de todo este caos, de todo lo que se ve alrededor, mis amados, contamos con el más precioso de los libros, la única y la más auténtica de las verdades. Mis amados hermanos, debiera de ser este libro quien nos rija en todo tiempo. Debiera de ser este libro siempre como nuestra brújula, nuestra lámpara, quien dirija nuestra vida. Tengo muy claro que de lo que tú te alimentes, así diriges tu vida. Ahora quisiera hacer una pregunta. ¿Qué dirige tu vida? ¿Quién dirige tu vida en medio de todo esto que vemos? Porque que uno pueda decir, me dirige la vida Dios, la palabra en medio de cuando la circunstancia está bien, pues bueno, es válida, ¿no? Pero ¿quién dirige tu vida?
¿Quién está rigiendo tu matrimonio? ¿Sobre qué estás fundamentando tu matrimonio, tu vida? ¿Sobre qué hoy? A pesar de cualquier circunstancia, te lo repito, sea la circunstancia muy buena, no tan buena, ¿qué rige tu vida? Mi amado hermano, la falta de el estudio de la palabra, pues de alguna manera coarta el verdadero entendimiento, entra confusión, es el caos. Si esto lo decimos con respecto al entendimiento, ¿qué entonces podremos decir con respecto al desconocimiento de la palabra? Vuelvo a preguntarte, ¿quién o qué dirige tu vida? ¿Quién o qué hoy, mi amado hermano, guía tu matrimonio, tu vida, tus familias? ¿Quién, hermano? Por eso hoy el especial llamado, mis amados hermanos, es acudamos a la bendita palabra del Señor. El salmista lo tenía muy claro. El salmista, y en este salmo, vamos a verlo, notamos en este salmo notamos un himno de alabanza. Sí, es muy bonito, dirían algunos. Wow, qué palabra, dirán otros. Sí, pero no se nos puede quedar ahí, hermanos, amados, santos y santas de Dios. Quien desconoce quién es su Dios, quien rechaza al Creador, vive como está viviendo un gran sector de la humanidad, un gran sector de nuestra sociedad. ¿Cómo? Anárquicamente, intentando vivir conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios anhelos, diseñando y desarrollando sus propias leyes, desvirtuando los principios y las verdades que están consignadas en la palabra para cada uno de nosotros. La verdad creo que sería muy bueno hacer un alto en el camino en este tiempo y apartarnos por un momento de toda esta circunstancia abrumadora. No digo ignorarla o escapar, pero sí apartarnos y quedar inmersos en un texto como el de hoy, en una palabra como la de hoy. Vamos a ver 3 aspectos que quisiera hacer notar y que ustedes me acompañaran, por favor. El primer aspecto es con respecto a la alabanza. ¿A quién se está alabando? El segundo aspecto es ¿quién alaba? Y el tercer aspecto es ¿cómo se alaba? Amén. ¿Sí? Ahora, déjeme por favor darle el significado de alabanza. Un acto es un acto de gratitud del ser humano para con su creador, de sus hijos para con su padre. Y esto por algunas cosas, no, por todo. Vuelvo y te digo, sean tan buenas o no tan buenas, sean tan buenas las circunstancias o no lo sean. El Señor deja los salmos para su pueblo, para Israel en su momento. El Señor sabía que el pueblo tenía que pasar por circunstancias complejas. Ha sido así con el pueblo judío de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, el Señor deja una provisión, permíteme así, una provisión que fluye de un torrente de gracia, una provisión llamada salmos, una provisión hermosa, preciosa, ¿no? Que apunta a cómo debe actuar o cómo deben actuar los hijos de Dios, los hijos del Padre con respecto a Él en medio de cualquier situación. Salmos para en esos momentos de angustia, de temor, de pánico, aún de alegría. Salmos, alabanzas, que a lo único que apuntan es a que el ser humano, nosotros sus hijos, seamos agradecidos con Él, a que exaltemos sus atributos, a que exaltemos ciertamente al Dios de toda gracia. Y esto es por todo. Aun cuando atravesemos desiertos,
A veces miramos el desierto como una maldición y resulta que el desierto también es para formación. En medio del desierto y en medio de esos tiempos áridos, si nosotros acudimos a este libro, ahí se nos revelará quién es Dios soberano, quién es el Dios de toda gracia. Y sabiendo que es un Dios soberano que tiene el control absolutamente de todo, alabaremos y adoraremos, porque reconoceremos su gobierno, reconoceremos su justicia, reconoceremos su amor y su gracia. Por muy grande que sea la dificultad, porque siempre va a ser dificultuoso el trasegar como extranjeros por esta tierra. En el mundo tendréis aflicción, eso no les quepa la menor duda. Pero precisamente por eso quedó este libro. Ay, bendito libro, hermanos. Así que, aún en medio del desierto, de la dificultad, ¿por qué no levantar cántico de alabanza y de adoración, de gratitud hoy a nuestro Rey? ¿Sabe por qué no se hace? Porque se desconoce este libro. Y si se desconoce este libro, se desconoce a quién se alaba y a quién se adora. Si tú dices que vas a alabar y vas a adorar, tienes que conocer a quién vas a adorar y a quién vas a alabar. Y lo conoces es por medio de la palabra del Señor. Alabanza aún y en medio del quebrantamiento. Alabanza aún y en medio de cuando el crisol se intensifica. Vamos a ver a quién se alaba. Y empieza el salmista inicialmente diciendo: alegraos justos en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad al Señor con arpa, cántenle con salterio y de carcordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. ¿A quién se va a alabar? Versículo 4. Aquel cuya palabra es recta. Y toda su obra, todo ha sido hecho con fidelidad. O sea, aquí está diciendo aquel quien no cambia. Él prometió, Él cumple. Por eso alabamos. Por eso lo exaltamos. Por eso nuestro acto de gratitud. Porque recta es su palabra, oh Rey. Y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Sabe qué significa fidelidad? Que ningún detalle se escapó. Que es original, que es auténtica su obra, hermanos. ¿A quién alabamos? Aquel que ama justicia y juicio. Aquel que en aquel día dará a aquellos, esto es a los suyos, en aquel día del tribunal de Cristo, dará a los suyos conforme a sus obras. Porque Él es justo. Porque Él ama la justicia. Porque Él es justo. ¿A quién se alaba? Aquel de la misericordia. Porque dice la palabra, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Él, del Señor, está llena la tierra. Dispuesto siempre a obrar con perdón. Aquel que se arrepiente no es rechazado. Aquel que se arrepiente es acogido. Él está como un buen padre siempre con sus brazos abiertos. ¿A quién se alaba? Aquel que hizo todo por la palabra. ¿A quién se alaba? Aquel que es soberano, quien hizo todo el ejército en el firmamento. Y esto porque exhaló, por una exhalación. Aquel que dice la palabra, versículo 7, el que junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Se está refiriendo ciertamente a al ciclo meteorológico, cuando sube el vapor del agua y las nubes son cargadas de agua. O sea, esas nubes están, lo que representan las nubes son como depósitos. Los abismos, el firmamento, lo indefinido, lo infinito. Allí Él pone los depósitos. Él junta como montón las aguas. Y cuando dice que junta como montón las aguas, suena increíble. Pero es como esa especie de nieve, de granizo. Él junta las aguas y allá están los depósitos
A Él alabamos. A Él alabamos. Y dice la palabra, teman al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿A quién alabamos? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Versículo 9. A Él alabamos. ¿Por qué lo alabamos? Porque Él hace nulo el consejo de las naciones. ¿Qué significa el consejo de las naciones? ¿Qué significa que hace nulo? Mire, hermano, ¿sabes por qué aún prevalece tu familia y la mía? Porque aunque las naciones han querido anteponerse ante los principios de la palabra, aunque senados, congresos, diputados, asambleístas han querido interponerse en la palabra y deformar el diseño de familia y deformar el diseño y los principios, escuche, el Señor ha hecho nulo ese consejo. ¿Qué quiere decir? Que aún prevalece su diseño. Y su diseño prevalece para tus hijos y para mis hijos. Él es fiel. Él hizo todo con fidelidad. ¿A quién alabamos? Aquel que conoce los pensamientos nuestros. Aquel que nos diseñó y sabe de qué tenemos necesidad. Que no ha salido la palabra de nuestra boca y Él sabe ya qué necesitamos. ¿A quién se alaba en este salmo? Dice, a aquel que mira desde los cielos. Versículo 13. Aquel que ve a todos los hijos de los hombres. Aquel que, cuando está haciendo referencia aquí al versículo 13, dice, aquel que es soberano. Aquel que no se le escapa nada. Y dice, vio a todos los hijos de los hombres. Él sabe distinguir entre quienes son sus hijos y quienes son los moradores de esta tierra. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él sabe quiénes son sus ovejas y tiene muy claro que ninguna escapará de su mano. ¿Por qué? Porque Él formó el corazón de todos ellos. ¿A quién alabamos? Oh Rey, aquel que está atento a todas sus obras. Aquel que está atento a todas sus obras. ¿Quiénes son sus obras? Primeramente nosotros, tú dama, tú varón, sus obras, tu matrimonio. Él está atento de tu matrimonio. Él está atento de tu familia. Él está atento de tus hijos. Esas son sus obras, sus maravillas. Él es creador Elohim. Y Él creó todo, pero cuando Él creó todo, no dejó al garete todo. No. Él lo creó todo y sin embargo y a pesar de esta humanidad caída, corrompida, depredadora, Él sustenta todo lo que Él creó. ¿Y sabe para quién lo hace? Para los suyos, para sus hijos. Sale el sol para justos e injustos. Crece el trigo al lado de la cizaña. En eso consiste su misericordia. ¿A quién alabamos? ¿A quién alabamos? Dice la palabra, versículo 18. Aquel cuyo ojo, cuando dice ojo, no está refiriendo a un triángulo y un ojo. Cuando dice ojo es a la visión que Él tiene de absolutamente todo. Y aquí el ojo, o sea, la visión del Señor está sobre los que le temen. A Él alabamos. A Él. ¿Y quiénes son los que le temen? Temor significa reverencia. Temor significa alabanza. Temor significa también adoración. Temor no es miedo. Temor es reverencia, respeto. Pero ¿cómo reverenciar, cómo respetar, cómo alabar y cómo adorar a quien no conoces? Si no estás esperando que te digan quién es. Y por eso es que son todos estos errores doctrinales que vemos. Por eso vemos todos estos tipos de actos de pseudopastores, pseudoprofetas, pseudomaestros, que a la verdad causan hilaridad en el no creyente. Causan burla, se es escarnio. Ya se tiene que salir, algunos pastores salen a decir, esos no son cristianos, esas son sectas.
O sea, ¿cómo poder darle explicación a un incrédulo de que eso no es cristiano, de que eso son sectas? ¿Cómo? Si a todos los incrédulos meten en una misma bolsa, permítame la expresión, un tanto salida del tono, meten en una misma bolsa a todos los que dicen cristianos. Muchas veces ni uno verdaderamente se atreve a decir, a hacer como, a dar algún tipo de explicación a los incrédulos, porque es demasiado vergonzoso lo que estos pseudo cristianos, pseudo pastores, pseudo profetas de este tiempo de cristiandad contemporánea y posmodernista se está viendo, da vergüenza. Por eso, mis amados hermanos, la invitación siempre es, hermano, acude a la palabra. ¿Qué estás esperando que otro te diga cómo alabar? Ahora, ¿tú crees que alabar es qué? Vamos a ver, ¿a quién alabamos? Entonces, cuando tú tienes claro a quién alabas, cuando tú sabes a quién alabas, ya vamos a ver cómo es que tú tienes que alabar. Muy bien. ¿A quién se alaba aquí? ¿Para quién es la alabanza? Para uno al que aún esperamos, ¿no? Versículo 20. Esperamos que su segunda venida. Para él es nuestra alabanza. Nuestra alma espera, dice. Nuestra alma espera. Si hay algo que nos llene de esperanza es que Él vendrá por segunda vez. Nuestra alma espera al Señor. ¿A quién alabamos? Versículo 20. Aquel que es nuestra ayuda, nuestra protección, nuestro escudo. ¿A quién alabamos? ¿A quién alabamos? A aquel, versículo 22, al que el salmista le atribuye toda su misericordia. Una misericordia que está sobre nosotros. Y termina el salmista diciendo, según esperamos en ti. O sea, según es como un condicional. ¿Cómo estás esperando tú? Por eso vuelvo y te repito la pregunta inicial. ¿Quién o qué dirige tu vida? Depende de cómo quién o qué dirija tu vida, así también tú esperas. Y así tú esperas a quién o qué. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender, amados? Muy bien. ¿Quiénes alaban? Versículo 1. ¿Quiénes alaban? Ya vimos al quién debemos alabar. ¿A quién se alaba? Ahora, ¿quiénes alaban? Alegraos o justos. ¿Sabes quiénes alaban? Los justos. O sea, aquellos que han sido redimidos. Aquellos que han sido rescatados. Los nacidos de nuevo. Los que han reflejado un auténtico y genuino arrepentimiento. Aquellos cuyo Jesucristo, Yahshua, fue su propiciación, fue su redención. Aquellos quienes consideran a Yahshua como su sustituto para perdón de pecados. ¿Quiénes adoran? ¿Quiénes alaban? Aquellos que se han alegrado porque saben que han sido justificados en el Hijo de Dios, esto es Jesucristo. ¿Quiénes alaban? ¿Quiénes? Aquellos que tienen claro que hay resurrección. ¿Quiénes alaban? Aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ellos son los que alaban. Y lo alaban porque saben que han sido justificados. Esto es declarados sin culpa. No declarados inocentes, es sin culpa, siendo pecadores y habiendo transgredido, siendo declarados sin culpa. Porque otro pagó. ¿Quién pagó? Yahshua. Espero estar siendo claro, amados hermanos. Porque si algo necesitamos y si de algo precisamos hoy como iglesia bíblica, como familias en Cristo, si algo precisamos es conocer a quien alabamos. Y si de algo se precisa es formar a quienes alaban y adoran. Y es que la alabanza no consiste solamente en los cánticos, aunque aquí el salmista nos está diciendo en cánticos, me refiero a solamente aquellos que el equipo de adoración y alabanza de los domingos. No, tú puedes alabar y adorar
¿Y cómo alabas? ¿Quiénes alaban? Perdón, estamos en quienes alaban. Entonces, ¿quiénes alaban? Alegraos los justos, o sea, los que están alegres por esto. ¿Por qué? Porque Jesús ha sido su propiciación, porque Él ha sido su redención, porque en Jesús ha habido justificación, propiciación, redención, justificación, santificación, resurrección. Él es nuestra identificación, Jesucristo. Y dice la palabra, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿En los quiénes? En los íntegros. Esto es los redimidos. En los íntegros. ¿Quiénes son esos íntegros, hermano? Vaya a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Cuáles son esos íntegros a los que se estará refiriendo? Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo sabía por qué era el ruego y por quién rogaba. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él conocía a su Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, los íntegros, escuche, santos y agradables. Y dice la palabra a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, aquellos que tienen el entendimiento claro, y esto es por causa de la palabra. ¿Quiénes alaban? ¿Quiénes verdaderamente, de dónde proviene una alabanza limpia? ¿De dónde proviene una alabanza? ¿De dónde proviene un acto de gratitud? Como hijo, ¿de dónde? De los íntegros. Ahí es hermosa la alabanza. Cuánta hipocresía. Cuánta actitud que desdora verdaderamente quién es el Señor. Porque algunos dicen ser mientras están en cuatro paredes. Esto es un lugar llamado, un lugar en el que está la iglesia. Oh, pero cuánto se desdora con nuestra conducta, con las conductas, con las acciones, cuánto se desdora verdaderamente lo que significa alabanza. ¿Quiénes alaban? Aquellos, escuche, que aclaman. Aclamar es un acto efusivo de alto sentimiento, ¿no? por un gobernante, como ocurrió en su momento con Yahshua cuando montado en el pollino, ¿no? Como rey, ¿no? Sin embargo lo menospreciaron, ¿no? Pero es aclamar, o sea, es como ese deseo ferviente, anhelante, oh, de nuestro Rey de Gloria. Alaben, o sea, aclámenlo. ¿Cómo? Sí, hay cuerdas, hay salterio, hay decacordio. Cántenle cántico nuevo. Pero el salmista dice, pero háganlo bien. ¿Cómo es hacerlo bien? ¿Tener los mejores músicos? O sea, los mejores ejecutores de instrumentos. Bueno, dice aquí habla de instrumentos. Las mejores voces. Bueno, habla de mejores voces. Sí, puede ser. Dice, cuando dice cántenle. Pero aquí dice, háganlo bien. Tañendo con júbilo. Tañir indica como una voz alta, pero no disonante, sino que está acorde con las armonías y, bueno, con todo esto que saben los estudiosos de la música. O sea, háganlo bien, tañendo. O sea, no desentonen. En otros términos, tañendo, no desentonen. Y sabe, hermano, es que en algunos sectores y en algunos que dicen ser cristianos, desentona su decir con su hacer. Por eso dice, háganlo bien. O sea que nosotros de forma conspicua debemos actuar con respecto a lo que decimos y hacemos. Bueno, entiéndase conspicuo, sobresaliente. O sea, nosotros de manera sobresaliente, permítame entonces, de manera sobresaliente,
de manera visible, de manera notable, de manera ilustre, de manera que sea de gran prestigio, nuestra conducta debe ser coherente a lo que decimos creer y en quién decimos creer. Eso es actuar de manera conspicua. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí está diciendo, háganlo bien. O sea, tañendo, no desentonen. No desentonen. Que sus palabras no sean antisonantes a sus hechos. ¿Quiénes alaban? Versículo 8. Los que temen al Señor. Dice la palabra, tema a el Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ellos alaban. Nosotros alabamos. Los nacidos de nuevo, los que respetamos, tenemos reverencia, y esto a causa del estudio de la palabra, de conocer al Dios creador. A Él alabamos. Y por eso es que dice, ¿quiénes alaban? ¿Quiénes alaban? ¿Quiénes alaban? Versículo 22. Aquellos que esperan en Él. Nosotros alabamos. Entonces, antes, hermano, de tú quedar inmerso en este caos que viene a través de los medios, muchos sesgados por algún tipo de corrientes e ideologías de este lado o de este lado, antes de quedar inmersos en todo ese tipo de información caótica, no se trata de ser indiferente o ignorarla, sino el no dejarnos influenciar por esto. Antes de ello, hermano, que ojalá en nuestra mente y en nuestro corazón quede para poner por obra el hecho de alabar, porque somos hijos, somos ovejas de su prado. Y alabamos porque Él es nuestro Señor, porque ya lo vimos quién es Él. Pero alabamos, hermanos, porque hay una esperanza, y es que Él vendrá. Hay una esperanza, y es que hay eternidad. Hay una esperanza, y es que un día estaremos junto con Él. Amén. ¿Sí, mis amados? ¿Estoy haciéndome entender? Muy bien. Vamos un poquito más rápido. Quisiera como desmenuzar más, o digan, permítame, quisiera como ser más inductivo con el Salmo, pero bueno, el tiempo no nos da para haber marcado algunas palabras claves, haber hecho algunas listas, una división por secciones, bueno, en fin, lo que hemos venido aprendiendo, pero esperamos que el Señor esté siendo, tenemos la certeza de que el Señor está siendo benevolente y misericordioso al permitirnos descubrir semejante porción de la palabra. ¿Cuándo debemos adorar? Ya vimos a quién alabamos, quiénes alaban, cuándo se alaba, Hermano, en todo tiempo. Pastor, ¿de dónde saca usted esto? En todo tiempo, mi amado hermano. En todo tiempo. Los salmos, vuelvo y te repito, fueron diseñados, provistos por el Señor, como ese depósito de alabanza, de adoración, de gozo, en medio de las circunstancias. ¿Cómo sabemos, hermano, que en todas las circunstancias? Va al versículo 16. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército. Si está hablando de que el rey no se salva y habla de ejército, está hablando de una lucha, está hablando de una guerra. Y cuando hay luchas y cuando los que han sido estudiosos de la historia, guerras significa miseria, desastre, caos. Guerras significa pobreza, ruina, escasez. Guerra significa destrucción, muerte. Guerra significa circunstancia caótica. ¿Sí? Entonces dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. O sea, es en todo tiempo que alabamos. El salmista está diciendo, mire, las alabanzas al Creador,
Pero la alabanza también aquel que preserva a los suyos en medio de la lucha, en medio del caos, en medio de la incertidumbre, pero incertidumbre externa, ¿no? Porque, hermanos, aquí si nuestra confianza y nuestros ojos no están puestos en este libro, nuestro corazón y nuestra mente no están en todo tiempo en este libro, hermano, definitivamente muchos creerán que no hay para dónde, qué rumbo tomar. Muchos podrán desesperarse. Lo hablamos con mi esposa ayer y la verdad, cómo lamentamos ciertamente lo que ocurre, ¿no? Por momentos en el sector cristiano aún de sana doctrina. Y lo que por momentos a uno también le puede llegar a ocurrir. Puede entrar la desazón, el descontento, puede entrar por momentos la tristeza, ¿sí? Eso puede ocurrir. Eso puede llegar a ocurrir. Pero esto sí, quitamos los ojos de este libro. Si quitamos los ojos de este libro, quitamos los ojos de a quién debemos alabar, de quiénes debemos alabar y de cómo debemos alabar. ¿Y saben por qué? ¿Por qué se alaba? Porque Él es soberano, porque Él es creador, porque tiene el control de todo y siempre procura lo mejor para sus hijos. ¿Y por qué Él procura lo mejor para sus hijos? ¿Y por qué Él es bueno con sus hijos? Respuesta teológica, porque Él no sabe hacer otra cosa para con sus hijos que hacerles el bien. El rey no se salva sí, a pesar de las circunstancias, Él procura el bien. Sí. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa al valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El salmista está diciendo en otras palabras, bueno, no en otras, apuntan las palabras mejor, a que Él como soberano, Él como Señor, Él como creador, Él como preservador, Él es quien en medio de todo lo que se viva nos va a hacer que salgamos victoriosos. Y esto es por Él, por su soberanía. Mire, cuando dice vano para salvarse es el caballo, permítame, se fue el tiempo. Bien, dame 4 minutos. Cuando dice vano para salvarse, vano significa inútil, o sea, que no sirve para nada, incompleto, si quisiéramos parafrasear. Es inútil para salvarse el caballo. ¿Quieres victoria? Pues no la vas a lograr si lo intentas a caballo, en el caballo. Es inútil, no sirve realmente. ¿Por qué lo menciona así de esta manera el salmista? No es que el caballo sea inútil, no. Lo que pasa es que aquí el salmista está diciendo, y el Señor a través del salmista está diciendo, no precisas de ello para conquistar, no precisas de ello para luchar, no precisas de ello para lograr la victoria. ¿Sabe? No está en la fuerza del caballo tu victoria, está en mi fuerza, dice el Señor, en mi soberanía, en mi poder. Poder, fuerza y soberanía a favor tuyo, a favor de mis hijos. Eso es lo que está diciendo el Salmo. El rey no se salva por la multitud del ejército. El rey no escapa, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. ¿Sabe? Tú no te salvas por toda la cantidad de recursos que puedas llegar a tener. O sea, tú no sales victorioso en medio del caos que sea o de la circunstancia o de la situación que sea, aún si no estás viviendo aflicción y estás más bien viviendo muy bien, todo eso no te va a servir para salir victorioso mientras vas trasegando por esta tierra. Nada de tus recursos, tus talentos, tus dones, tus títulos, tus diplomas, nada de eso, hermano, nada de eso te va a salvar. Nada de eso va a ser un recurso válido
Nada de eso sin el Señor. Porque sabe, al final, mi amado hermano, si tuviéramos que concluir en nuestra vida cristiana, diríamos que fuimos salvos por pura gracia. Y que nada de lo que hagamos por fuera de este libro, nada de lo que hagamos por fuera de su soberanía, nada de lo que hagamos, mi amado hermano, aún con todos los recursos que tengamos, podrá ser tan válido, tan poderoso como Él. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que ocurre es que en aquella época, o desde todas las épocas, ¿no? En las guerras, los caballos han sido un instrumento de guerra muy poderoso, muy poderoso. Los que han contado con grandes caballerías han han logrado grandes conquistas. El caballo es un símbolo de fuerza, de inteligencia, de potencia, ¿sí? Por eso el Señor le advierte al pueblo, vamos aquí a ver Deuteronomio 17, pero voy a buscar el versículo porque no tengo muy claro el versículo. Vaya a Deuteronomio 17. Ya, 17, 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey, o sea, va a haber un gobernante sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Escucha. Pero él, ¿quién? No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Por qué, Moisés? Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El, 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 el texto aquí, el salmista está diciendo, ¿sabes? No recurras a una fuerza externa o en tus propias fuerzas. No recurras a eso para conquistar, para luchar mientras trasegas por aquí. Recurre más bien o acude más bien o echa mano más bien a aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel por cuya palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Acude a aquel que junta como montón las aguas del mar. Acude a aquel que esas aguas la pone como en depósitos en los abismos. Sé reverente a aquel. Sé reverente a aquel que mandó y existió. Sé reverente a aquel que hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Confía en aquel que frustra las maquinaciones de los pueblos. Confía en aquel cuyo consejo permanece para siempre. En aquel cuyos pensamientos, en aquel que conoce los pensamientos del corazón de todas las generaciones. Por eso dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Lo que les decía ahora, nación son familias o son personas. Entonces no necesitamos un mejor lugar, son mejores familias. Y las mejores familias vienen de conocer a quien es soberano y rey, Jesucristo. Bien, ¿cómo se debe entonces alabar? Háganlo bien. ¿Por qué hay que hacerlo bien? Porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Hermanos, es muy triste hoy ver el tipo de alabanza que se hace, ¿no? La verdad no quisiera ni comentarlo, da pena. Da pena ver reggaetón cristiano y unas damas con unos vestimentas terribles, desfilando, ¿no? Como
guaripoleras al filo de una cornisa. No, la verdad es vergonzoso. Sí, utilizaremos voces, instrumentos, pero solamente para alabar a aquel quien nos hizo justos en Cristo Jesús. Sí, alabar a aquel que vendrá por segunda vez, pero hagámoslo bien y que esto sea desde nuestras propias vidas, desde tu conducta como esposo, desde tu conducta como esposa, desde la madurez de su matrimonio. Alabémoslo. Empecemos desde la casa, desde tu relación matrimonial, aún y con las dificultades, sí. Pero recuerda, nuestro matrimonio no se va a salvar por la multitud de recursos que se tengan. No voy a procurar ser el mejor esposo a la manera del Señor si recurro a otro tipo de situaciones, como en este caso el caballo. Tengamos claro algo, hermanos, para finalizar, y es que Él tiene el control de todo, dice la palabra. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. No me digan que hoy no hay una hambruna por este pan, porque escasea este pan. No me digas que no vas a alabar hoy, aún desde tu propia vida, porque este pan ha sido dispuesto para ti y ha sido dispuesto para mí. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, en este tiempo, Señor, queremos expresar nuestra gratitud a ti. A ti que nos has dado absolutamente todo. Hoy, Señor, queremos de limpio corazón. Y esto, Señor, circuncidando verdaderamente nuestro corazón, primeramente pidiéndote perdón. Si han habido conductas contrarias a lo que decimos creer y en quien decimos creer. Si nuestra alabanza no ha partido de labios puros, Señor, perdónanos. Perdona nuestro pecado, Señor. Si como esposo, Señor, a la verdad, o como matrimonio, Señor, no hemos presentado una alabanza como debe ser. Perdónanos, Señor, si actitudes, conductas en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, espiritual, laboral, de toda índole, Señor, hemos sido antisonantes. Esto es, no hemos sido coherentes con a quien decimos seguir y creer y en quien decimos creer. Por eso, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy queremos presentarnos, Señor, con limpieza y con pureza y darte las gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque tienes el control absolutamente de todo y esto a favor nuestro. Aún en nuestras circunstancias difíciles, muy adversas, aún y cuando el crisol parece intensificarse. Señor, gracias. Aún por el desierto. Señor, gracias. Porque ahí somos formados también. Gracias aún y por el quebrantamiento. Es formación. Padre, que ningún matrimonio rehúse a ser formado, instruido. Nada podremos encontrar en este trasegar realmente
que nos haga felices por completo. Nada, nada. Ni gobiernos, ni gobernantes, ni economía, nada. Eso solamente, Señor, será en aquel día, cuando tú vengas por segunda vez, cuando estemos juntamente contigo y veamos la promesa cumplida. Tú y nosotros y cada uno de tus hijos por la eternidad. Señor, bendigo cada familia, cada hombre, cada mujer, sus hijos, Señor. Nada podrá ser de mayor fortaleza que considerar que tenemos a un Dios todopoderoso y que no necesitamos echar mano de otros recursos para fortalecernos, establecernos y afirmarnos. Nos basta tu gracia, nos basta tu palabra, tu pan, Señor. Te pedimos, Señor, por esta sociedad raquítica. Te pedimos por esta sociedad, Señor, que vive una hambruna absoluta, hambruna con respecto al pan de vida, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser canal de bendición, Señor. Y llegar a cada familia, a cada hogar, Señor, con lo que verdaderamente nutre y es para siempre. Gracias, Señor, te alabamos, te alabamos. Esto es gratitud inconmensurable, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados, a cada uno de ustedes, gracias por este tiempo. Una vez más, mi gratitud a todos los que diezman, ofrendan, hacen llegar sus donativos. A los generosos, gracias. Muchas gracias. Es indudable, sí necesitamos los recursos, es una realidad. La iglesia hoy tiene necesidad, es una verdad. Es preferiblemente ser transparente y hablar con rectitud antes que acudir a cualquier otro acto indecoroso y vulgar para obtener recursos. No es el caso de esta iglesia. Aquí somos agradecidos con lo que dan. Y también recordamos siempre que es más bienaventurado esto, si dar, y que Dios ama al dador alegre. Así que si usted va a dar, hágalo con alabanza. Esto es con inconmensurable gratitud. Si va a dar, no esperando nada a cambio. No tenemos nada que ofrecerles, no tenemos milagros para darles. Recuerden, Él es soberano. Si va a dar, hágalo gozosamente. Porque cada recurso que se percibe se administra de tal manera que lo único que persigue es que la palabra corra. Por eso, gracias a todos ustedes. Que el Señor les bendiga el mejor comienzo de semana y que el Señor bendiga sus mesas, sus alacenas, les bendiga con salud en todo tiempo. Recuerden, tenemos a quien alabar. Sabemos cómo alabar. Y nosotros somos los quienes que debemos alabar a nuestro Rey de Gloria. Bendiciones a todos.